Hola, muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Me presento, yo soy Rebeca Cañón, soy la directora de posgrados de Universidad de la Comunicación y para mí es un gusto enorme tener aquí a la maestra Eila Salles, que nos acompaña en esta plática de marketing B2B, que además de que es una de las materias que da en la maestría de marketing, pues al final como consultor empresarial, pues tiene mucho contacto con estos temas industriales, pero sobre todo el llevar estos procesos de marketing que no es ajeno para esta categoría y al contrario, de repente se vuelve más relevante. Y para mí es un gusto siempre contar con ustedes y contar contigo, Eila, en lo particular, para que nos platiques a fondo y nos actualices sobre este tema. Muchísimas gracias, seas bienvenida y al final, ¿te parece si nos quedamos con un par de preguntas o de tiempo para poder dar este paso a alguna duda que quede? Por favor, muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Rebeca, gracias a todas por estar aquí. Y bueno, pues independientemente de este espacio al final que comenta Rebe, también si en algún momento durante la sesión tienen alguna duda, alguna pregunta, pues podemos utilizar el chat, con todo gusto pueden ahí poner alguna pregunta o levantar su manita y con todo gusto lo podemos hacer. Yo les doy la bienvenida, como les dijo Rebeca, mi nombre es Eila y vamos a platicar un poquito de lo que es el marketing B2B, de dónde surge, por qué es importante y pues como dice ella, toda esta parte industrial, cómo se maneja. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Primero que nada, pues a veces nos suena un poco extraño esto de B2B, no sabemos qué significa o hemos escuchado a lo mejor otras palabras, B2C, C2C. Vamos a platicar un poquito de esto. Porque en realidad nosotros cuando hacemos marketing sabemos que tenemos que orientarnos a diferentes mercados que son muy distintos entre sí, ¿no? Por eso puse aquí esta imagen como de monstruitos porque de repente son completamente distintos. Entonces, seguramente habrán escuchado ustedes de algunos como pueden ser justamente el que vamos a platicar el día de hoy, que es el B2B, pero no es el único. Nos vamos a encontrar que también encontramos mercados. No me voy a meter mucho en esto, nada más quiero darles algunas definiciones por si lo escuchan, sepan ustedes a qué nos referimos bien con esto. Tenemos B2C, C2C, que son las más comunes, pero de repente también tenemos otras como G2C, tenemos algunas como G2B, y nos suena súper raro todo esto, no entendemos por qué. Bueno, en realidad es algo muy sencillo. El número 2 se usa para representar la palabra en inglés tú, y en realidad lo único que nos quiere decir esto es el marketing B2B, es el que se enfoca de empresas o de business a otras empresas. Business to business, es decir, de negocio a negocio o de empresa a empresa. Tenemos entonces el B2C, que entonces significaría business to customer. No me voy a meter en los demás porque ahorita los vamos a platicar, pero los demás significarían business to customer, customer to customer, que es cuando entre clientes se venden, como en estos, por ejemplo, Mercado Libre. De repente tenemos otros que es, por ejemplo, el G2C, que es government to citizen, porque cuando el gobierno se dirige a nosotros, no, ese sería de gobierno al ciudadano, se le llama, porque ya no somos consumidores cuando hablamos de gobierno. También puede haber sitios que son del gobierno a las empresas para hacer licitaciones, y así hay muchos modelos diferentes de negocios. Este tema se toca mucho cuando hablamos de temas digitales, de marketing digital, pero a veces nos quedamos con la idea de que solamente es digital, y no, el marketing business to business aplica en todas las áreas, aplica presencial, aplica también digital, por supuesto, y bueno, las diferencias y las características que vamos a ver aplican en cualquiera de los dos ámbitos. Aunque algunos de los otros, por ejemplo, el C2C sobre todo, que es de consumidores a consumidores, sí se ha desarrollado mucho más a partir del Internet. Entonces vamos a platicar hoy particularmente de este mercado business to business. Pero, pues antes de entrar al business to business, a mí me gustaría pues platicar un poquito, y no lo voy a mencionar mucho, de nuestro siguiente, ¿no? Que es el famoso B2C, que es el mercado cuando las empresas nos dirigimos a los consumidores. ¿Por qué lo quería mencionar o por qué hago una pequeña pausa aquí? Porque ese es el marketing que estamos acostumbrados a ver. El marketing que normalmente conocemos, la publicidad, generalmente todo lo que sabemos de ella está orientado a este mercado, que es todo lo que las empresas hacen para vendernos a nosotros como consumidores. ¿Por qué es importante que sepamos que son diferentes? Bueno, porque vamos a encontrar que el cliente industrial tiene características y tiene necesidades específicas y muy distintas a las que tradicionalmente
vamos a encontrar hacia los consumidores. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de consumidores, hay muchas cosas que nos impactan y me gustaría preguntarles a las personas que están aquí, a ver si me pueden ayudar y ponerme en el chat, como qué cosas creen ustedes que influyen nuestra compra como consumidores finales. Por ejemplo, ustedes alguna compra que hayan hecho, algo que hayan comprado recientemente. Si me lo pueden poner en el chat, se los voy a agradecer mucho. También, Rebeca, pues si tú nos quieres platicar alguna compra que hayas hecho. Por ejemplo, la publicidad, claro, la publicidad nos impacta mucho, ¿no? Y publicidad puede ser tipo en medios digitales, puede ser a lo mejor en espectaculares, puede ser en diferentes tipos de medios. ¿Qué más se les ocurre que podría ser? El promotor de la tienda que explica el producto. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces incluso, a mí sí me ha pasado, perdón, y me choca de repente ser mercadóloga y que me pasen estas cosas, pero esto que dices, ¿no? Es verdad, el promotor te explica el producto y a veces el promotor es tan bueno, es tan simpático que dices, el producto tal vez no lo quiero tanto, pero él sí me convenció, ¿no? Y luego ya llegamos a la casa y decimos, ¿cómo le hago para regresarlo? Me dice Mitzi, los descuentos, claro, los descuentos no son muy importantes, ¿no? Nos esperamos de repente que al Prime Day, que al Buen Fin, a las rebajas. Estaba yo escuchando ahora en el radio un anuncio que salió del Palacio de Hierro, ¿no? Que decía, ya están en las terceras rebajas, ¿no? Ahora sí como la última oportunidad. Pues bueno, todo esto que me dicen ustedes no necesariamente aplica para un consumidor industrial. ¿Por qué? Pues vamos a platicar justamente de esto y vamos a platicar hoy, en eso se va a centrar nuestra charla, de las características del cliente industrial, ¿no? ¿Cómo es este consumidor industrial? Entonces, la principal característica y la principal diferencia que va a tener que ver con esto que me ponen ustedes ahorita en el chat, es cuando hablamos de este cliente B2B, business to business, hablamos de la adquisición de bienes, de servicios, de cualquiera de estos temas que veamos, cuando no lo hacemos para el consumo, sino que son insumos que se van a utilizar para la elaboración de otros productos. Es decir, cuando hablamos de los mercados industriales, hablamos de aquellos productos que se consumen o que se utilizan, ya sea como insumos o como parte del proceso. Es decir, por ejemplo, las harinas, ¿no? Pues grandes empresas que venden panes y que venden todo este tipo de cosas, requieren insumos como harina, mantequilla, etcétera, pero lo requieren en cantidades, justamente como su nombre lo dice, industriales, ¿no? Por eso es que es un mercado industrial, porque se requieren grandes cantidades. Y al requerirse grandes cantidades, también vamos a ver que hay otras cositas que cambian. ¿A qué me refiero con que también pueden ser no solo insumos? Insumos sería, como les digo, como la harina. También puede ser como parte del proceso. Hay muchas cosas que las empresas van a requerir que no necesariamente son insumos dentro de la producción de un bien o servicio, sino que pueden ser también, por ejemplo, todos aquellos insumos que requerimos por la parte administrativa. Vamos a pensar, ¿no? A lo mejor el ejemplo más tonto, ¿no? Necesitamos plumas para la oficina, post-its que luego usamos, ¿no? Cuando íbamos a la oficina, algunos que ya no regresaban a oficinas. Pero bueno, todos estos insumos que son de la parte administrativa, tal vez no es un insumo directamente dentro del producto, pero sí corresponde o es parte del proceso y por lo tanto se considera también mercado industrial. A lo que me refiero es que ninguno de estos insumos o ninguno de estas partes del proceso se compran para consumo final. Una forma en la que también podemos llamar al consumidor final, y que lo hacemos en marketing de consumo, es el destructor final. Y a mí me gusta mucho usar este término cuando explicamos merca industrial, porque cuando hablamos del destructor final, no solamente como el cliente o el consumidor, hablamos de que el producto no tiene vida más allá de esta persona, ¿no? Digo, quitando los mercados de segundo uso y demás, pero nosotros normalmente cuando compramos un producto, somos la última persona que lo va a utilizar, ¿no? Es decir, no lo usamos para nadie más. No lo compramos para revenderlo, no lo compramos para usarlo como insumo dentro de algo más, sino que lo usamos para satisfacer nuestras propias necesidades. Y eso que les mencioné también es muy importante. Cuando hablamos de la venta para revender, tampoco se considera mercadotecnia industrial. Esa es una confusión muy común, que de repente me dicen, bueno, pues es de empresa a empresa porque, por ejemplo, Bimbo le vende a Walmart, pero no.
no es ahí business to business, porque en realidad Walmart no le compra a Bimbo como insumos o como parte de su proceso, sino le vende para un proceso adicional, que es un servicio, que es lo que se conoce como retail o comercio al detalle. Entonces, estos dos, cuando vendemos al destructor final o cuando vendemos para retail o para venta al detalle, en ninguno de estos casos se considera mercadotecnia industrial. Mercadotecnia industrial o mercadotecnia B2B es cuando estamos adquiriendo estos insumos para realizar alguna cosa adicional, para un proceso extra, alguna otra cosita que pues vamos a realizar como parte de mi proceso, de lo que yo hago, de mi proceso de fabricación, de producción, etc. Si hay aquí hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, por favor me lo hacen saber en el chat. Y si no, pues continuamos. Entonces, esto hace que el cliente industrial tenga características muy distintas a las que va a tener un consumidor final, porque hay muchas cosas que me decían ustedes en el chat y varias que no me mencionaron, pero que no le afectan. Por ejemplo, no me lo dijeron, pero muchos de nosotros compramos productos por moda. Muchos compramos productos por antojo, ¿no? Y el que no, que tire la primera piedra, como decimos siempre en mercadotecnia, ¿no? Cuando estamos ahí parados en la fila del súper para comprar algo y que de repente vemos pues todo lo que nos ponen ahí muy adecuadamente los mercadólogos, por supuesto los expertos en merchandising, para que podamos nosotros antojarnos y decir, bueno, un chocolatito aquí en lo que espero, unas papitas porque falta mucho para la hora de la comida, un refresco porque hace mucho calor, y todo esto son razones por las cuales nosotros compramos. El cliente industrial no las tiene, no va a poder comprar así. Entonces vamos a ver qué características y qué razones de compra sí tiene este cliente industrial o este cliente B2B. ¿Cuáles son las características de este cliente? Bueno, la primera que tiene, y esta es una de las razones por las cuales el mercado B2B es tan interesante y tan especializado, es que para empezar es un mercado que tiende a ser de menor tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Piensen ustedes en Coca-Cola, que es una de las empresas que más vende en nuestro país, ¿no? Porque México es además el consumidor número 1 de Coca-Cola per cápita a nivel mundial. Tiene bastantes años que lo somos, además. Entonces, nosotros somos millones de personas que le compramos a Coca-Cola. Y yo creo que todos ustedes conocen a una persona, o tal vez lo son, a veces alguien me dice por aquí que lo es, pero la mayoría de nosotros conocemos por lo menos a una persona que sin problemas se toma más de 1 litro de Coca-Cola al día. Incluso, seguramente algunas de ustedes conocen a alguien que tal vez se toma 2 litros de Coca-Cola al día. Piensen en la persona que conocen, no es más, en la familia que conocen que más Coca-Cola tome. Bueno, por mucha Coca-Cola que ellos tomen, si un día todos deciden ponerse a dieta y dejar la Coca-Cola, lo más probable es que Coca-Cola no lo note. Que Coca-Cola no sepa que le dejaron de comprar ni siquiera, que no se entere. ¿Por qué? Porque Coca-Cola tiene un mercado de muchos clientes, millones de clientes que le compramos muy poquito. Le compramos 1 litro, 2 litros, como les digo, ¿cuánto es lo más que puede tomar una persona? Tal vez 2 litros diarios, y estoy exagerando, 3 litros diarios. Y entonces más bien lo que le compramos son cantidades pequeñas. El cliente industrial, por el contrario, son menos clientes, es decir, el tamaño de mercado es menor. Esto quiere decir que son menos clientes. A eso me refiero cuando digo que el tamaño del mercado es menor. Pero cada uno de estos clientes va a tener un mayor peso individual, porque no le compran 1 litro de Coca-Cola como yo, sino que le van a comprar, volvamos al ejemplo de las harinas, ¿no? Por ejemplo, piensen al revés. Bimbo, ¿qué cantidad de harina comprará cada mes o cada semana para poder proveernos de todos los panes que nosotros compramos? O sea, imagínense la cantidad que está comprando. Por eso es que son importantes estos mercados industriales. Imagínate lo que sería tener un cliente como Bimbo. ¿A cuántos clientes de ese tamaño puedes surtir? Y eso nos lleva también, a algunas decisiones importantes, como cómo vamos a manejar nuestra cartera de clientes. Porque volvamos a este ejemplo. Imagínense que yo vendo harinas y que Bimbo es mi cliente. Y un día, Bimbo me dice, Eila, ya no te quiero comprar a ti. ¿Por qué? Porque hay otra empresa que me ofrece, pues a lo mejor harina de mejor calidad, tal vez más barata,
o tal vez, no sé, con alguna característica especial que yo estoy buscando. Para mí como empresa industrial, repito, B2B, y hablamos de B2B porque estamos hablando aquí de las dos partes del negocio, es decir, quien vende es una empresa, un business, y le vende a otro business, a otro negocio. Entonces, en este caso, para mí, perder a un cliente como Bimbo sería demasiado significativo. O sea, creo que ustedes se pueden imaginar lo que representaría. A esto me refiero cuando digo que cada cliente individual tiene mayor peso. Cada cliente tiene una importancia mucho mayor a la que pueden tener, como les digo, la persona que más Coca-Cola tome, la persona que más pan Bimbo consuma, el día que deje de consumir, lo más probable es que Coca-Cola o Bimbo ni se enteren. En el mercado industrial no pasa eso. En el mercado industrial, todas las empresas conocen perfectamente bien su base de clientes. Aún cuando son empresas que venden a muchos clientes, normalmente un business to business, si tiene muchos clientes, sus clientes van a estar en las cifras de los miles, no de los millones. Y miles estoy exagerando, porque normalmente las características de un cliente industrial también van a estar relacionadas con ciertas industrias, ¿no? Es decir, normalmente no le vendemos insumos a todo mundo, ¿no? El que vende la harina, pues tiene un conjunto muy específico de empresas a las que les vende, ¿no? Incluso la mayoría de las empresas pueden estar en los cientos de clientes, tal vez algunas que venden cosas muy especializadas puedan tener tal vez incluso menos de 100 clientes, pero clientes, como les digo, de gran tamaño. Entonces, otra de las diferencias es que entonces con nuestro cliente industrial, la relación siempre va a ser directa. Esto cambia mucho todo lo que hemos visto. Por ejemplo, lo primero que me decían hace ratito, que era de la publicidad. Bueno, la publicidad sí se maneja también a nivel industrial, por supuesto, pero se maneja de una forma distinta. Yo no voy a anunciar mis insumos industriales, pues a lo mejor en medios masivos, ¿no? En medios dirigidos al consumidor en general, porque no tendría caso. Imagínate que tú estás viendo, bueno, ya yo sé que ya hoy ni vemos las novelas, ¿no? Pero tal vez algún día vuelvan a tener auge los comerciales. Se dice que ya viene el año próximo Netflix con anuncios, así que a lo mejor volvemos a ver comerciales. Pero imaginémonos en los tiempos que veíamos la novela y salía el comercial, y nos sale un anuncio, por ejemplo, de harinas industriales o de materiales químicos, ¿no? O de insumos de diferentes tipos, ¿no? Pues nosotros lo veríamos y no nos significa nada. Y esto para la empresa representaría un gran gasto que, bueno, pues no está erogando, que no está cumpliendo, digamos, su función. Entonces, cuando hay publicidad, suele ser a través de medios muy especializados, porque normalmente, como les digo, lo que más se va a buscar es esta relación directa. ¿Por qué es importante la relación directa? Porque la negociación va a ser muy importante en el marketing. En el marketing industrial, una parte fundamental ya no tiene tanto que ver con a lo mejor cómo armamos los copies o qué imágenes ponemos o qué colores o cómo hacemos nuestra imagen o qué va a decir nuestro comercial, sino de repente de los aspectos más importantes va a ser la negociación. ¿Y qué es lo que se negocia? Bueno, pues se negocia todo, desde la característica del producto, su precio, por supuesto, porque pues también eso es significativo, ¿no? Y a veces a algunas empresas no les va a ser tan importante el precio, sobre todo considerando el gran volumen que estamos comprando, sino que muchas de ellas van a querer y van a buscar tal vez plazos para pagar, ¿no? Sabemos que en los mercados industriales, ustedes lo habrán escuchado, es muy común el uso de créditos a 30 días, a 90 días, etcétera, ¿no? Porque a veces tal vez me conviene pagarte un poquito más, pero que me des más plazo para pagar. Nosotros nos podemos identificar con eso. Cuando decidimos, por ejemplo, comprar un bien que nos es muy costoso, vamos a decir, un teléfono celular, que a veces nos dicen, bueno, te lo puedo vender, no a meses sin intereses, sino que te dicen, te lo vendo a 24 plazos, ¿no? Con un ligero interés, pero en lugar de pagarme, no sé, 24,000 pesos de golpe, me vas a estar pagando 1,100 pesos cada mes. Y se me hace mucho más manejable. Bueno, para el cliente industrial pasa a veces lo mismo. Por las cantidades y volúmenes que manejan, a veces el precio no va a ser el factor más importante, sino más bien las condiciones de pago, los créditos, incluso puede ser las condiciones de entrega. En qué momento y en qué lugar me van a entregar, cómo se va a llevar a cabo todo esto, también se vuelve muy significativo para el cliente industrial. Hasta aquí, si hay alguna duda o alguna pregunta, me la pueden poner, por favor, en el chat. Y bueno, ya con esto prácticamente vamos a terminar. Entonces, ¿qué influye en la decisión de compra de nuestro cliente industrial?
Es muy chistoso porque nosotros como consumidores, mucho de lo que aprendemos en marketing, de hecho todos en marketing llevamos generalmente estas materias, ¿no? De psicología del consumidor o comportamiento del consumidor, porque es muy importante conocer a la persona. Bueno, en marketing B2B o cuando nos referimos a consumidores industriales o a clientes industriales, la compra es mucho menos emocional y más bien es racional. ¿Qué tan menos emocional? Pues generalmente lo que se va a buscar es objetividad en la compra. No es cómo me siento hoy, ¿no? Como el ejemplo que yo les ponía, estoy en la fila del súper y a lo mejor me siento un poquito triste y pienso que ese chocolatito que me está ahí haciendo ojitos me va a hacer sentir, aunque sea un poquito mejor un ratito, aunque después luego viene la culpa, ¿no? Pero bueno, eso no pasa en el mercado industrial. En el mercado industrial todo es racional. Generalmente en el mercado industrial la decisión de compra siempre se va a llevar a cabo por escrito, siempre se va a llevar a cabo mediante un proceso y siempre va a estar basada en requerimientos técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nuestras compras industriales tiene una necesidad y un uso concreto. El departamento de compras de una empresa no está bobeando, no está haciendo window shopping como nosotros hacemos a veces, ¿no? Que vamos nada más a bobear al centro comercial, no tenemos alguna pregunta en específico o algún deseo en específico, sino simplemente vamos a ver cómo que se nos antoja. Bueno, esto no pasa en las empresas. En las empresas, más bien, se va a volver importante qué necesito, para qué lo necesito y cuáles son los requerimientos técnicos de esto que necesito. Voy a poner un ejemplo. Hablábamos de la harina, ¿no? Pues hoy sabemos que está muy de moda de repente usar harinas sin gluten. Entonces, a lo mejor yo como comprador podría decir, ay, ¿qué pasaría si en lugar de comprar harina normal, voy a comprar ahora harina de almendra? Bueno, pues no puedo. ¿Por qué? Porque todo el procedimiento, todas las recetas, todo el proceso industrial, todas las maquinarias y tal, están basadas tal vez en la harina de trigo, ¿no? Que es la que consumimos normalmente. Y si yo hago un cambio así, sin un requerimiento técnico detrás, puede pasar que yo eche a perder incluso una línea de producción, o sea, puede tener consecuencias sumamente serias y sumamente costosas, ¿no? Por eso es que tiene que haber una base que es la necesidad y el uso concreto al que me voy a referir. Otro punto muy importante es el impacto en el costo. Es decir, hay insumos que van a tener mucho peso en el costo final del producto. Hay insumos cuando suben de precio me van a obligar a mí incluso a buscar con más detalle proveedores que se puedan, pues a lo mejor darme justamente unos mejores precios o incluso puedo buscar nuevas formas de satisfacer esa necesidad. Un ejemplo, ustedes lo saben en este momento, estamos viviendo una inflación, ¿no? Se ha mencionado muchísimo, lo han visto ustedes en las noticias, derivado de la pandemia, prácticamente a nivel mundial estamos teniendo esta alza en el precio. Entonces, pues varias empresas han anunciado recientemente justamente el alza en el precio al consumidor. Y en el caso, por ejemplo, de los refrescos y de las bebidas, estaba yo escuchando hoy por la mañana que comentaban eso, ¿no? Que la cuestión con el precio, en el incremento del precio de las bebidas, llámese refrescos, cervezas, etcétera, no tiene tanto que ver con el líquido, no tiene tanto que ver con el contenido, que es por lo que en teoría nosotros como consumidores estamos pagando, sino más bien con los empaques, con el plástico, con el aluminio para las latas, que ahorita está pues subiendo de precio a raíz de toda la situación que se viene derivada de la pandemia, y entonces esto se vuelve muy importante para la empresa porque si a mí me subes el precio de un insumo que es importante, como les digo, el PET, el plástico, el aluminio, etcétera, esto va a tener un impacto en el costo y esto eventualmente va a repercutir para el cliente o para el consumidor final, lo que decíamos, para el destructor final. Y entonces esto puede impactar en mis ventas que bajen, ¿no? Por eso es que este tema de las decisiones de compra industriales es mucho más racional, es más como un juego de ajedrez que propiamente un juego de emociones o un juego de conquistar al consumidor, ¿no? Y como les decía, se vuelven más importantes otros factores, por ejemplo, condiciones y tiempos de entrega, porque yo no me puedo quedar sin insumos. A veces la principal razón por la que voy a ir por un determinado proveedor o por un determinado insumo específicamente es por la facilidad de conseguirlo. Si yo no consigo ciertos insumos, se me detiene el proceso productivo. Les repito, pensemos en la harina, que también es otro de los insumos que ha subido de precio y que también ha repercutido en el pan, ¿no? Lo hemos escuchado también en las noticias. Pero piensen en un insumo como este.
Imagínense que yo tengo un proveedor que me tiene que entregar harina cada semana y de repente me llega 2 días tarde. Ya no digamos 2 días tarde, un día tarde, ¿no? Pues con suerte yo tengo algo de provisión y bueno, no voy al día, pero ¿qué tal que voy pues más al día de lo que yo quisiera? ¿Qué tal que mi proveedor se tarda una semana? ¿Qué hago yo esa semana sin producir? ¿Qué hago sin un insumo que es clave? ¿No? Por eso es que el tiempo de entrega, las condiciones de entrega, la formalidad, se vuelven temas súper importantes en estos casos. Además, también el tema del servicio postventa, el servicio técnico, todos estos son mucho más importantes porque tienen mucho significado, ¿no? A veces yo no quiero, cuando nosotros compramos algún bien o servicio, como les digo, somos destructores finales. Me como un gansito, me lo termino y no vuelvo a contactar a la empresa, ¿no? Rara vez tengo necesidad de servicio postventa. En el caso de los insumos industriales, consideremos que casi todos son de recompra. ¿A qué me refiero? Que los estamos comprando constantemente con cierta periodicidad. Por lo tanto, el servicio postventa y cualquier queja, comentario, etcétera, se vuelve mucho más importante. Y bueno, pues con eso terminamos esta breve plática acerca del mercado industrial. Yo espero que les haya parecido interesante todo este tema, que les haya gustado y que les haya despertado el interés de conocer un poquito más. Y bueno, pues les doy las gracias a todos por su participación. Y pues ahora sí abrimos, si te parece bien, Rebeca, el espacio para preguntas, para dudas, para cualquier comentario, con todo gusto. O si no tenemos también dudas o preguntas, pues ya para hacer el cierre de la sesión, que creo que no tenemos ahorita muchas preguntas. Muchas gracias, Eila. Ojalá va mi audio. Muchísimas gracias, Eila, como siempre, por toda la información que nos compartes. Y pues bueno, nada más recordarles a todos que por favor nos sigan en las redes oficiales de Universidad de la Comunicación y de Posgrados UC. Y de cualquier manera, como dijiste, podemos estar en contacto contigo a través de Posgrados UC y cualquier cosa, pues pronto te tendremos en una charla más, seguramente. Claro que sí, con todo gusto, va a ser un placer. Vale, muchas gracias, Eila, cuídate mucho. A ti, bonita tarde, nos vemos. Bye bye.